Vamos a hablar del espionaje ruso. Los rusos siempre han sido buenos para esto. Imagínense, los rusos llegaron a inventar falacias tan brutales como los protocolos de los sabios de Sion, que los nazis siguen creyendo que son ciertos, para atacar a los judíos. El espionaje ruso y el jugar a las patadas ha sido una buena tradición. Pero ocurrió lo siguiente el otro día. El responsable del Comando Norte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que es un tipo que, a ver, ustedes pueden caerles muy mal a Estados Unidos y caerles muy mal a las Fuerzas Armadas, pero el que está a cargo de la protección de Estados Unidos seguramente sabe lo que están haciendo sus enemigos, ¿no? Es su trabajo. Entonces, este señor que se llama Glenn Van Herk, dijo que el gobierno de Rusia tiene más espías en México que en cualquier otro lugar del mundo. Por algo será. La respuesta del presidente mexicano fue de locura. México no es colonia. No, no lo es, un país independiente desde 1824, pero ¿qué tiene que ver eso con que haya un montón de espías rusos en México, como siempre los ha habido? Esto a mí me recordó mucho la escena así del capitán Renault en Casablanca, ¿no? I'm shocked to find that gambling is going on in here. You're winning, sir. Oh, thank you very much. Sí, o sea, esto que sabe todo el mundo vino a sorprender al señor López Obrador. No lo puedo creer. Este señor que está aquí se llama, espérenme, el señor que está aquí se llama Naum Eitingon, Naum Isaakovich Eitingon, pero también fue conocido como Leonid Alexandrovich Eitingon. Este señor, junto con esta señora, que es Eustaquia María del Río, se organizaron para que el hijo de esta señora, que era el señor Jaime Ramón Mercader del Río, matara a Trotsky en México. La operación soviética para el asesinato de Trotsky por orden de Stalin fue una operación gigantesca en la que intervino gente legendaria en la KGB, como el coronel Sudoplatov. Bueno, la historia fue, evidentemente, mataron a Trotsky. Yo puedo hablar largamente del asesinato de Trotsky porque es un tema que he estudiado enormemente. Pero vamos, tenemos clarísimo que operaba la Unión Soviética intensamente en México. ¿Por qué? Porque les gustan las rancheras. No, hombre. Por esto. Todo lo que se ve en rojo es la frontera terrestre de Estados Unidos con México. Después del Paso viene una cosa menos recta, que es el Río Grande o Río Bravo. Río Grande lo llaman en Estados Unidos, Río Bravo lo llaman los mexicanos. Y el Río Bravo marca el resto de la frontera. Y en el Río Bravo hay multitud de zonas donde se puede vadear el río. De allí que se llama espaldas mojadas a los mexicanos que pasan a Estados Unidos como inmigrantes indocumentados, porque llegaban con la espalda mojada, porque se echaban todas las cosas, se desnudaban, se echaban las cosas a la espalda y pasaban el río vadeándolo o nadando. Se puede, no es un río demasiado caudaloso, por lo menos no en ciertas zonas. Entonces hay muchos pasos donde esto se puede hacer y quienes se dedican a mover gente de un lado a otro de la frontera lo saben perfectamente. Yo conocí a un cubano que era del gobierno, sabíamos que era gente del gobierno, y un día se pasó de México a Estados Unidos como si hubiera desertado de Cuba y se fue a incrustar en Miami con el exilio cubano, ¿no? Y yo decía, el Juan Carlos se pasó, él tenía que ver con los escritores, estaba haciendo un libro sobre cómo se escribía una novela, me entrevistó a mí y a un montón de gente. Y Juan Carlos se fue, dejó Cuba y se fue a Estados Unidos. Sí, desertó. No, ya, pero a su familia no le quitaron el maravilloso piso que tenían en un último piso con terraza. Se fue a eso, ahí murió, por cierto. Porque sí,
México es el único lugar donde el tercer mundo se toca con el primer mundo exactamente, y la frontera es enormemente porosa. Puedes meter lo que quieras, puedes meter manadas de elefantes por ciertas zonas. Ahora menos porque ya hay los muros y rejas y demás que se ha hecho, pero si te lo propones, metes una manada de elefantes sin que se entere nadie. Entonces, tenemos casos que se han registrado a lo largo de los años que ya no deberían asombrarnos. Por ejemplo, este es el caso de Raya Kiselnikova, que pidió asilo político en México en 1970. Estaba prohibido, ella venía a trabajar en la embajada y tenían prohibido relacionarse con los mexicanos y acabó ligándose a uno. Entonces, al desobedecer, fue presionada para que dijera con quién había salido. Era un agente extranjero, probablemente le iba a sacar información sobre la embajada. Esta mentalidad paranoica que necesitas para ser miembro de la inteligencia internacional y del mundo del espionaje. Y el responsable de hacerle la vida imposible a ella fue esta chulada de personaje que es Oleg Nechiporenko. Era el segundo secretario consular de la embajada. A la izquierda lo tienen con su uniforme de la KGB y a la derecha lo tienen hoy, porque Nechiporenko vive hoy y ha contado su historia como espía en México. México era la central fundamental para mover espías rusos, espías soviéticos hacia Estados Unidos. Bueno, ella finalmente incluso acabó trabajando para la CIA porque le habían hecho la vida imposible a los soviéticos. Luego hubo otro personaje llamado Gennady Vostrikov, residente en México, que se relacionó también con una mujer mexicana, y el señor Nechiporenko se metió a casa de ella a ver qué informes tenían de si él estaba sacando documentos que estuvieran llegando al enemigo, a la CIA. Estábamos viviendo una guerra, y era la Guerra Fría. Y el mejor lugar para meter espías soviéticos a Estados Unidos era México. Es que esto es tan simple como es simple pensar que hoy sigue pasando exactamente igual con los espías rusos. No. Bueno. Aparte de Nechiporenko tenemos este otro personaje que también es bastante conocido, que es Nikolai Leonov, que ahora es un político ultranacionalista ruso. Qué raro, ¿no? Si tú eras de la KGB, pues ahora eres un ultranacionalista de ultraderecha, es lo normal, ¿no? Leonov fue enviado a los 25 años a estudiar español y en México se hizo curiosamente amigo de Raúl Castro y del Che Guevara. En 1955, cuando se estaba preparando la expedición de México a Cuba. Y le regaló libros sobre la Unión Soviética al Che Guevara y bla, bla, bla. Bueno, se fue en 1956, regresó en el 59 como segundo secretario de la embajada y agregado de prensa. Y era el enlace con los comunistas latinoamericanos a los que la Unión Soviética financiaba, porque estábamos viviendo una guerra que se llamó la Guerra Fría, y los comunistas latinoamericanos, financiados por la Unión Soviética, promovían el comunismo en América Latina, y Estados Unidos, con sus salvajes gorilas y dictadores, promovía que el comunismo no avanzara en América Latina. Era una guerra. Era fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero era caliente entre los representantes por poderes de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Por ejemplo, el 16 de abril de 1968, este personaje, Leonov, según informa la Dirección Federal de Seguridad de México, se reunió con dos personajes colombianos, Feliciano Pachón y Librada Moreno, que ya los estaban siguiendo, los vieron, se fueron a Bogotá, y cuando llegaron a Bogotá fueron detenidos. Uno traía $70,000, él traía $70,000 y ella $30,000, y confesaron que era dinero para el Partido Comunista Colombiano y las Fuerzas Armadas Rebeldes Colombianas, las FARC. No sé si saben ustedes quiénes son las FARC, las tenemos muy presentes. Leonov era el contacto con los miembros de la izquierda mexicana, pues hablaba español y sabía historia de América Latina, etcétera, etcétera. Una multitud de estos personajes fueron expulsados de México en 1971. Casi no apoyaban a la guerrilla en México porque no les convenía. Por eso ya he contado yo que las guerrillas mexicanas eran generalmente maoístas y se entrenaban en Corea del Norte, en vez de entrenarse en Cuba como se entrenaron todas las guerrillas comunistas que funcionaban en América Latina, ¿no? Esta especie de fortaleza es la embajada rusa en México. Y esta es
la demostración de que por supuesto que es cierto que Rusia tiene más espías en México que en ningún otro lado, porque es lógico, porque los mueve a Estados Unidos y de regreso, no porque estén espiando a Andrés Manuel López Obrador. Lo harán, pero vamos, los principales no están viendo las mañaneras a ver qué dice Andrés. No, hombre, su objetivo es sobre todo Estados Unidos. Entonces ponen a Hispan TV, que es la televisión de los ayatolas, que está muy cerca de Putin, pregúntese usted por qué, a decir que Rusia no tiene espías en México. Y lo peor del asunto es esto. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, le pide a Estados Unidos pruebas de que hay espías rusos en México. Te lo van a decir mañana. Pásate como a las 8 y te lo van a decir. Les voy a decir a ustedes que es lo verdaderamente alarmante de toda esta historia, que tiene algo de cómico y tiene algo de trágico y tiene algo de la realidad de una guerra que vivimos los que tenemos edad para acordarnos de la Guerra Fría. El problema es este. Este señor, Andrés Manuel López Obrador, me preocupa muchísimo que realmente crea que no hay espías rusos en México, que no hay fuerzas de inteligencia internacionales moviendo sus intereses en México como lo hacen todos los países. Todos los países. Dicen que cuando Diakanov, Voskovoinikov, Kolomiakov, Bolchakov y Nechiporenko fueron expulsados en 1971 al subir las escalerillas del avión, que en aquel entonces eran escalerillas, gritaron a coro como México no hay dos. Pues sigue sin ser. Pero por Dios, por el Dios por Zeus y por Huacantanca. ¿Realmente el gobierno mexicano actual cree que no hay espionaje? ¿Cree que está, por el hecho de ser un país independiente, está aislado de los conflictos internacionales que se producen a todo su alrededor? ¿Cree que lo que haga México con Pemex o con la Comisión Federal de Electricidad o con cualquier cosa que afecte a la economía no está siendo vigilado por países que quieren defender sus intereses y que lo hacen todos siempre? ¿Y realmente cree que con esta frontera que tiene México con Estados Unidos, Rusia no está utilizándola para meter y sacar a sus agentes de los Estados Unidos, como Estados Unidos utilizará otros sistemas para meter y sacar a sus agentes de Rusia? Más difícil por el control de la población que hay en Rusia, que es menor en Estados Unidos. Pero Estados Unidos mete y saca a sus agentes y a sus espías. ¿Realmente ese nivel de ingenuidad lo tendrá el presidente de México? Yo espero sinceramente que no, pero ya no sabe uno qué esperar.